la vida de un ministro puede ser que haya más pasos la vida de un ministro. Pero como una referencia bíblica, tenemos que hablar de esos pasos, 3 o 4 pasos. Yo voy a pedirle que abra su Biblia en el capítulo 35 de Génesis, mirándolos con lupa en la vida de Jacob. El capítulo 35, después de una fuerte experiencia que encontró no solo a Jacob, sino su familia, habló y dijo: levantémonos, verso 3, y subamos a Betel. Ya usted sabe qué es Betel. Haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob los dioses ajenos que había en poder de ellos. A veces no sabemos qué esconden los hijos en sus alforjas. Nuestros hijos queridos, a veces los más cercanos, no sabemos qué esconden en sus morrales, en sus bolsas, en sus carteras, que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sicar, Siquem, lo botó. Ve el 5. Y salieron, y desde que salieron, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Verso 7. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, Esaú, por supuesto. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Albacu. Apareció otra vez a Jacob cuando había vuelto a Padan Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob eligió una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Y derramó sobre ella libación, o sea, vino. Y echó sobre ella aceite, vino y aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Verso 16. Después partieron de Betel, y había aún como una legua de tierra para llegar a Efrata, Belén, Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dio la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, a Raquel por supuesto, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Allí murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Verso 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. Dejamos la lectura ahí.
porque he leído bastante. Probablemente no me ajuste todo lo que he leído para poder hagamos juntos una meditación. Yo quiero ver a lo menos 3 o 4 secciones de la vida de Jacob. Porque yo, no usted, hay algún parecido en las vidas. El asunto que Jacob no se estacionó en ninguna de ellas, sino que transitó. El gran problema de un ministro es que se estacione, se quede varado en algún lugar por alguna causa. Porque si se vara en la vida, perjudicará a los descendientes de esa vida. Y el que no avanza va a perjudicar la familia. Ya sea familia natural o sea familia espiritual. Puede haber un problema. Y es serio. Lógicamente estamos hablando de un hombre que, según la Biblia, es un suplantador. Uno que desde el vientre de su madre agarró el calcañar de su hermano para entorpecer la primogenitura de su hermano Esaú. Él quería ser primero, pero ¿cómo es esto si era apenas un feto? Un niño en el vientre. Póngale atención a eso. ¿Será que Dios nos considera desde el vientre de nuestra madre o antes desde el vientre? ¿O antes del vientre de nuestra madre? Es una pregunta. A usted puede hacer que le hayan quitado su herencia. Pero si usted hace lo que el Dios que se le apareció le dice que haga, oiga, el Dios que se le apareció, que dice que haga, su herencia le será devuelta con mucha más abundancia de herencia. Si respondemos a no solo la adopción, sino la escogencia desde antes, significa que Jacob había sido escogido desde antes, igual que Jeremías, creo, desde el vientre de su madre, bueno, de la de él, ¿no? ¿Será que hay alguna repercusión? ¿Qué acontecimiento hubo cuando usted nació? Nació la primera vez, ¿verdad? No está hablando de la segunda vez. ¿Habrá habido algún evento especial? ¿Habrá habido algún evento como lo hubo en Saulo de Tarso, como lo hubo en Jesús, como lo hubo en Jeremías, como lo hubo en otro? ¿O simplemente que creímos que uno más? Yo creo que el siervo de Dios, que vive por revelación de Dios, no está por casualidad donde está, número uno. No nació por casualidad. Yo creo que Dios tiene establecido un programa para esa criatura. Pero una cosa es que Dios tenga un programa para esa criatura y otra cosa es que el comportamiento de él sea diferente. Porque a veces podemos ver hasta nuestros jóvenes viviendo no como a nosotros nos apetecería que vivieran. Pero nosotros queremos que los jóvenes vivan como nosotros vivimos. Tal vez tenemos 50, 60, 70, 80 años y queremos que los jóvenes tengan 18 años pero vivan como uno de 80. Ya uno de 80 ya no juega fútbol, ya no corre, y si corre apenas, a veces algunos corren con una pierna nada más, ¿verdad? Y la otra es de madera. Y queremos que los jóvenes hagan lo que a nosotros nos apetece, cuando nosotros en su edad no lo hicimos. Pues algo así tiene Jacob. Dios estaba con él y él no lo sabía. Dios lo tiene en su lista, en su noticia, y Jacob no lo sabía. Esto más podía haber sabido de promesas a sus progenitores, a su abuelo, a su padre. Pero tal vez no se consideró como incluido en esa herencia.
Es posible, a veces estamos peleándonos por la herencia física cuando Dios nos tiene una mejor herencia que una herencia material. ¿Verdad? Ahorrando, economizando y a veces hasta burlando las autoridades, ¿no? Pagamos los impuestos para que nos sobre un poquito más. Mire cómo somos. Si es que en realidad Dios nos tiene en su noticia. Yo creo que la mayoría de nosotros, Dios nos tiene en su noticia. Si no, no estuviéramos con tanto aguante. ¿Cuánto aguante tiene usted de estar en la obra? Y no lo saca, pero ni la resistencia, perdón. Yo quiero que miremos los pasos de este hombre muy de cerca. A pesar de que era suplantador, ladrón. Era que le digo, porque confiaba en él mismo, porque no sabía que debía de confiar en Dios. Se dio cuenta que tenía algún tipo de habilidad y quiso explotar su habilidad. Se dio cuenta de que tenía un tipo de astucia y quiso explotar su astucia. Por supuesto, para él mismo. Y no se daba cuenta que Dios lo tenía en su programa. Y Dios tiene el programa desde su nacimiento, antes de su nacimiento hasta el final, hasta después que muere. Lo tiene todo registrado. Pero nosotros no lo sabemos o no queremos saberlo. Creemos que nuestro nacimiento fue una casualidad. Fue así como nace cualquiera. Disculpe, yo no puedo compararme con los grandes hombres de este mundo. Si no tiene Dios programa noticia con ellos, la tiene conmigo. Yo creo que por encima de sus carruajes que tienen, por encima de su dinero, por encima de sus propiedades, por encima de todo lo que les brilla en esta tierra, creo que está usted o estoy yo. Porque lo nuestro es mayor que lo que ellos tienen. Cuando se mueran, ¿a quién le quedó todo eso? Bueno, vamos a entrar en detalles. De repente, Jacob se afianza en su tío Labán, hermano de la mamá. Mi tío me va a respaldar. Resulta que Labán, su tío, lo explotó. Lo tomó de siervo, de servidumbre, porque él venía huyendo de su hermano Esaú, que lo perseguía para matarlo, porque le había robado su primogenitura. Jacob, si estuviera aquí, me dice, perdona Ismael, comprado su primogenitura. Pero la primogenitura de Dios no se vende. Él creyó que le estaba comprando la primogenitura a Esaú. Pero Dios lo tenía como primogénito, pero no, ¿cómo le digo? Pero no daba evidencias de que fuera un primogénito. Vivía completamente mal. La que le hizo a Labán, le robó, obtuvo con su habilidad y su esfuerzo, la mujer que él quiso era Raquel. Aunque el tío, es que se toparon dos, la piedra y el coyol, dicen en mi pueblo, a ver quién era más. Pero Labán lo duerme porque 20 años de trabajo, creo que más, porque trabaja, creo que 7 años por la mayor, la esposa mayor, y 7 años por la menor. Fueron 14 más 6, fueron como 20 años los que estuvo trabajando por el sueldo que Labán quería. ¿Aguantaría usted eso? Que le estén pagando un sueldo y se da cuenta que lo están estafando. Usted va y se matricula en el sindicato para protestar, ¿verdad? Por el salario. O se va a la calle con cartelones a exigir mejor salario. Eso es lo que es la habilidad que creemos que tener. Fíjense bien.
De repente, en el capítulo 31 de Génesis, el verso 20, y 21, dice el 20, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba, ya no aguantaba, no sabiéndole hacer que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Lo nota, ¿verdad? Se le escabulló a su tío. No le dijo nada. Es uno de esos que se lleva lo que quiere de la casa y sale a medianoche. Y hasta lo cubren las tinieblas. Se fue. A los 3 días se dio cuenta Labán que su sobrino se había ido, se había fugado. Y cuando ese inventario, Dios mío, ¿qué es lo que hace falta en la casa? Se lo levantó también, por eso se fue escondido. Pero se fue escondido porque le redarguía, todavía le redarguía el espíritu. Para protegerse se escabulló secretamente. Y ahí es donde empieza a darse cuenta de sus debilidades y que estas debilidades no lo protegían. Porque sin darse cuenta estaba bajo la protección de la mano de Dios. La iglesia legalista dijera, pero ¿cómo es posible que Dios esté con un hombre como Jacob, ladrón, suplantador, engañador, mentiroso, que falta la verdad segundo a segundo? ¿Cómo es posible esto? Se lo cuento después. Él estaba bajo la protectora mano de Dios y no lo sabía. Entonces Labán se descubre que se fue de noche y fue a alcanzarlo, y 3 días después lo alcanza. Y Dios le habla. Creo que es en el 31:24. Déjeme ver. Sí. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Si lo alcanzas, no le hables no le hables fuerte, no lo maltrates. Óigame, si se lo merecía este ladrón, sinvergüenza, encubridor de dioses ajenos. Para mí que lo merecía que le dieran, no solamente que le dieran una buena raya, sino que le dieran una buena tunda. Además era su tío. Él dice, háblale, pero no le hables descomedidamente. Háblale con prudencia. Ese pícaro, pero está bajo la sombra mía. No me lo toques. Se da cuenta, guárdate que no le hables descomedidamente. 31:24. O sea, no le hagas ningún mal. Y lo alcanza. Pero a Labán se le olvida el comportamiento de Dios para con él. Mire. Y de alguna manera, en vez de Labán reprender a Jacob, Jacob reprende a Labán. En el 31:42, si quiere leerlo. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto que me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y Dios le había hablado a Labán que no lo fuera a hablar descomedidamente. Hermano, discúlpeme, Dios protege a un sinvergüenza. Pero perdóneme. Él toda la vida pasó confiando en sus habilidades.
pero no pasó confiando en Dios. Si hubiera pasado confiando en Dios, hubiera entrado en temor a Dios, sino que se aprovechó de sus habilidades. Hay pastores muy hábiles, hermano, pero no tienen temor a Dios, que creen que su habilidad para hacer trabas y trampas les funciona. Disculpe, pero actuando de acuerdo a la vieja naturaleza. ¿Sigo o no sigo? Bueno, le dijo, me explotaste. ¿Cuánto trabajé? Y mira, si no me hubiera echado estas cositas de noche mientras dormías, no tuviera absolutamente nada. Cuando se le roba los intereses al ministerio y la persona que trabaja en el ministerio se queda personalmente con lo que es del ministerio. Ay, perdón, a ver, usted ahí conjúguela con cualquier verbo que usted quiera. ¿Amén? Yo no me meto con ella, ahí lo dejo. Bueno. La va agarrando la cosa, ¿verdad? Entonces Labán le dijo el verso 44, ven pues ahora y hagamos un pacto entre tú y yo, y que sea por testimonio entre los dos. 31-44. Y Jacob respondió a la propuesta de Labán, tomando una piedra, erigiéndola de modo de columna. 31-45. Labán intentó amontonar muchas piedras, pero Jacob levantó solo una columna, la cual fue el testimonio. Ahí despertó que era Dios el que lo estaba cuidando. Una columna firme, el cuidado de Dios. Más de 20 años que Dios lo cuidaba, él no se daba cuenta. Pasó confiando en sus astucias, en sus habilidades, en su, entre comillas, inteligencia, en su ministerio, en vez de confiar en el ministerio de Jesús. Que nos caiga bien esto. En mi ministerio, no en el ministerio de Jesús, somos solo ayudantes del gran ministerio de Jesús. Pero se hace pasar los grandes apóstoles, los grandes profetas, como su ministerio. Con énfasis, ¿verdad? Y tal vez el ministerio del pobre ni siquiera para recoger ollas sirve. Y lo que se mueve porque Dios lo tiene en su noticia. Qué terrible esto. Ahí erige una columna, una piedra. Pero según Jacob, erige una piedra manifestando que Dios lo había protegido. Ahí despertó. Bueno. Número 2. Número 2. Allí escuchó la buena nueva. Cuando le dijeron, vete a Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. ¿Y qué es el Betel? Hay iglesias que son casa de Dios, pero hay iglesias que son el Dios de la casa de Dios. Eso es diferente. La iglesia, pequeño o grande que sea, que el Dios sea de la casa de Dios, es diferente a de la casa de Dios. La casa de Dios es pertenencia a Dios, pero el Dios de la casa de Dios es donde Dios vive. Qué bonito es. ¿Sí? Donde Dios vive. Bueno,
no me quisiera meter a líos, pero porque como todo lo que yo digo es para paliar gente. Lo dijo por mí. Por allá un lugar que él no le quiero decir dónde está, como 3 veces, es que lo dijo por mí. ¿Y qué culpa tengo yo que esté confiando en sus habilidades, en su destreza y que no esté considerando que Dios lo escogió para que viva conforme Dios quiere que viva? Y que no ha despertado. ¿Qué culpa tiene usted? ¿Qué culpa tiene la palabra? Si la que arde bajo los pies y sobre la cabeza de Dios es la palabra de Dios, ¿o no? Vámonos pues. Antes de erigir la columna, allí, retrocedemos un poquito, creo que es 28:18. Retrocedamos, siempre retrocedamos un poquito para ver qué es Betel, ya dijimos. ¿Será que se le había olvidado que cuando iba camino a Galaad, lo agarró la noche en cierto lugar, le dio sueño del cansancio, tomó una piedra de cabecera, se acostó y se durmió? Y mientras dormía, ahí está, el 28. El Señor le mostró un sueño de una escalera que hay ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y en el extremo arriba estaba Dios. Y cuando se levantó, cuando despertó, dígame, una cosa es, ya lo leímos en el 35, una cosa es que la iglesia le cause terror al diablo y a la humanidad diabólica. Y otra cosa es que Dios nos cause terror a nosotros. ¿En qué estamos? Ahora, es peor el insensible, mejor dicho. El insensible le va peor, porque no siente nada de nada. Ni fu ni fa. Pero aquí cuando se levanta y oyó a Dios, y vio a Dios al extremo de la escalera, dijo, qué terrible es este lugar. Y se fue como huyendo. Son pasadas. Luego después le dice, ya en el 35, regresa a Betel. Regresa a Betel. Cualquiera hubiera dicho, ¿qué? Si yo le tiemblo ese lugar. Si ahí se me apareció Dios. Y la condición de temor que tenía es por causa mía, no porque Dios cause terror. Sino porque en mi condición como ando causa terror. A mí me recomendó un buen siervo de Dios que tiene renombre en San Pedro Sula, me dijo, no te metas mucho con Dios porque más problemas vas a tener. Y si no me meto con Dios, ¿con quién me voy a meter? Para él meterse, buscar mucho a Dios, era meterse en problemas con Dios. Hasta ahora no he visto que me meta en problemas. Bueno, ahora no ayuno, pero antes ayunaba. Lo más que llegué a ayunar fueron 15 días. Pero qué precioso estar en la presencia de Dios. Qué fiesta, ¿no? Yo no tuve terror. Comprobé. ¿Qué concepto tendrá la gente de meterse con Dios? Regresar a aquellos tiempos, regresar otra vez a aquel tiempo, ir a Betel otra vez. Y ahí tuve una mala experiencia, sí, pero cargaba con sus habilidades, con su destreza para depender de su destreza. Pero ahora es diferente. Vuelve a Betel. Y no se negó a regresar a Betel. Vuelve a la iglesia. Hay gente que estuvo aquí en esta iglesia central que le dice, vuelva a la iglesia, no quiere venir, tiene miedo. Y algunos vienen a la iglesia con un pasito corto, viendo para todos lados. No quieren regresar. Y yo quiero, llorando. Lo han dicho, yo quisiera regresar, pero no puedo.
¿Por qué no puede? Es que es terrible ese lugar. ¿Cómo es posible que sea terrible? ¿En qué condición están entonces para que sea terrible? ¿Y usted cómo entra, verdad? Como que está en el parque entre usted. Tranquilo. Ya se dio cuenta usted que usted depende de Dios, no depende de sus habilidades. Vamos pues. Número 2. Después de salir de Padán Aram y de regresar a la buena tierra, Jacob no erigió ninguna columna en Betel hasta que Dios lo llama. 35:1. Jacob no tenía ninguna intención, pero ahora ibas a ir e ibas a ungir aquella piedra que dejaste, y no solamente le vas a poner aceite, sino vino. La segunda visita. Cuando yo me convertí en una campaña en el campo Patria Maratón. Cuando fui a la iglesia, yo fui a Betel. Pero en Betel el adversario me decía, mira, todos los que están aquí son santos, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y tú eres un perverso. Y muchas veces tuve la intención de levantarme para irme a la calle, pero una vez que sí me levanté para irme a la calle, se puso un hermano en la puerta y me dijo, ¿para dónde va? El diablo le está hablando, ¿verdad? Me dijo, qué certero ese hermano. Digo, ¿cómo lo sabe? Esta me la juego yo siempre, digo. Regrese si se siente. Con autoridad me dijo, se siente en la silla donde estaba. Porque me empezó a decir el diablo, mira, los que están aquí son santos, son ungidos, esta iglesia es ungida, bautizados en agua, bautizados en Espíritu Santo, son aquí, son allá, mira qué bien se mueve. ¿Y vos? ¿Te acordás lo que hiciste? Y empieza a pasar un listado. ¿Por casualidad no le ha pasado ese listado en la cabeza a usted? ¿O no le hace caso al listado? Mira cómo sos, mira cómo andás, invalidando. Entonces era terrible ese lugar para mí. Pero pues me dijeron, primero fui a Betel, ahora es el Betel. Primero era esa iglesia, la casa de Dios, ahora es la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios. Y ahora empiezo a experimentarlo. Y tengo sufrimientos. El creyente y el siervo de Dios que no ha pasado sufrimientos por haber hecho lo malo o estar haciendo lo malo en pleno ministerio. No sé qué clase de ministro podrá ser, aunque tenga 5,000 gentes, 10,000. Vamos a llegar ahí en algún momento, porque voy por el segundo. Y ahí derramó. El Jacob es diferente. Ahora se dio cuenta, aquella unción que hizo Gerber le ayudó para decir, el Dios tuyo es el Dios de Betel. El Dios de Betel es el Dios tuyo. Ya no es el Dios de Abraham, ya no es el Dios de Isaac, es tu Dios también. Yo puedo decir el Dios de mi abuela, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá, pero no mi Dios. Cuando uno pasa a decir el Dios de mi abuela, el Dios de mi mamá, y pasa a decir mi Dios, es diferente. Ya es mi Dios. Y empieza a probar el vino. ¿De acuerdo? Venía en un taxi, me vine en un taxi de la casa, porque mi hijo no llegaba temprano. Yo cuando yo los dejo botados, no tengo carro, pero no manejo, y cuando no me manejan ni manejo, tengo carros en la calle que solo les pago 15 pesos y me traen a la iglesia. Y ese chofer venía bravo, hermano, y yo venía contentísimo. Qué diferencia, ¿verdad? Protestando del gobierno, y venía otro haciéndole segunda, y había un coro entre melodía y segunda, venía, y yo contentísimo. Y digo, ¿qué se preocupa, muchachos, hombre? Si la cosa es así, hay cosas negativas, pero aprovechen las positivas, hombre. Y es una señora que, tiene razón, señor, tiene razón, señor. Me gustó la forma que lo dijo. Tiene razón, señor. ¿Por qué se amargan la vida?
Si la vida es linda. ¿Cómo amaneció usted? A ver, esa sonrisa, pudo, ¿verdad? Tiene una cara de los descendientes de Macuelizo. ¿O es posible que un siervo de Dios esté con la cara? ¿Por qué amaneció tan contento, tan animado? ¿Por qué estuvo con Dios esta mañana? ¿O no estuvo? ¿Estuvo o no estuvo? ¿A qué hora se levantó? A las 10. Por eso llegó al culto a las 10:30. Tómelo por el lado amable, por favor. ¿Contentos? Yo estoy contento, usted está contento. ¿Y usted cree que no me ha sucedido lo peor que a usted le ha sucedido también? Igual, pero que Betel es la diferencia. Porque Betel se puso aceite y se puso vino. El aceite es la unción y el vino es la alegría, el gozo, el contentamiento que pone el Espíritu Santo. Te ando alegre porque me saqué la loto, me ando alegre porque me saqué la lotería, me ando alegre porque no me dieron estrenos, no ando alegre por eso. Ando alegre porque el Señor estuvo en la mañana conmigo. ¿Hay libación constante? ¿Hay vino constante en usted? ¿Hay aceite constante en usted? ¿Siente lo sobrenatural todavía? Es que usted ha sido elegido, hombre. Sí, hermano, pero estoy triste porque mire la que le hice, a mi mujer la que le hice, Julián la que le hice, a Sultán la que le hice. Sí, hombre, pero Dios lo escogió. Y yo sé que le dio miedo llegar a la iglesia, pero yo sé que sigue yendo, hombre. Qué terrible es este lugar, ¿verdad? Vi a Dios cara a cara y yo no sabía que en este lugar estaba Dios. Tampoco estaba Dios en ese lugar. Estaba en ese lugar por causa que Él llegó. Si no llega Jacob, no llega Dios. Amén. Si usted no llega a ese lugar grotesco para usted, Dios no llega. Si usted llega, Dios llega. Si usted no llega, Dios no llega. Es a usted que le anda la pista. ¿Entiende? Bueno, seguimos. Creo que son 2 pasos. Voy al tercer paso. Porque hay 3 lugares. El uno es Galad, el otro es Betel. El otro es el camino a Belén, a Efrata. 31. En adelante, 45 creo que es. Déjeme verlo. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Voy a llegar ahí. Bueno, mire. Se salen los linderos de la tierra donde no debe estar y entra a la tierra prometida y desciende a Efrata. Ahí lo leímos en el 35. ¿Se acuerdan? Lo leímos ahí. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, Belén, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. La tercera estación es, ¿qué? Efrata, Belén. Belén. Y ahí hubo un gran problema para Jacob. Número 1, estaba con la esposa que había amado desde el momento en que la conoció. Que ahí había trabajado doble porque su tío Labán lo había engañado. Trabajó 7 años por Raquel y le dio a la otra. ¿Cómo se llama la otra? Lea. Esa es que la ley en nuestro pueblo no es así. La mayor tiene que casarse primero y le dan a Lea. ¡Qué decepción más grande si él está enamorado de Raquel, hombre! ¿Y qué hago para conseguir a Raquel? Otros 7 años, papá. El precio era 7 años. El amor de su vida logró casarse con el amor de Raquel. La amó profundamente.
A esta altura ya tiene muchos hijos. Pero ¿por qué la relevancia en estos pasos? Nótelo, por favor, nótelo. En ese 35. Mire. Después partieron de Betel y había aún como media legua, ya lo leí, de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Creo que es el segundo hijo, Raquel, ¿verdad? ¿Me ayuda? Primero fue José, ¿verdad? Después, no, estoy equivocado. No, estoy equivocado. Aquel es Benjamín. Aquí se trata de ¿quién? Ayúdeme. Sí, Benjamín. Bueno, entonces dice, aconteció que había trabajo en su parto, o sea, fue difícil el parto de Raquel. Y murió. Pero nació el niño. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace usted para encontrarse en un momento en el cual es contradictorio y a la vez es favorable? ¿Cómo hace? Se muere la amada de sus años, pero nace un hijo y ama a Benjamín. ¿Cómo comparte usted el amor ahí? ¿Dónde usted está? ¿Qué jugada la que le hace el altar, esta columna que erige ahí erige una columna y lo erige en la mera sepultura de Raquel? Léalo. Le nace un hijo contento, se le muere la esposa triste. ¿Cómo hacemos en esos casos? ¿Nunca ha perdido usted un hijo que usted quiere? Y al mismo tiempo se saca la lotería. ¿Cómo hace? ¿Llora o se ríe? Ahí le dejo la tarea para el próximo jueves, que me la trae resuelta. Se le muere la amada y nace un hermoso niño. Y levanta un altar. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió, llanó Jacob, Israel, y plantó su tienda más allá, en Migdal Edar, que es esto. Encina del llanto será. Pero hay gozo. ¿Cómo hacer? Habrán siervos de Dios gozosos por el ministerio del desarrollo y habrá tristeza por otro lado porque no pueden con ese ministerio. Lo bonito que hablamos el martes, los que estuvieron el martes, ¿verdad? Cuando hay problemas en Antioquía, el concilio de Jerusalén envía a Bernabé por causa de su buen carácter y lo bondadoso que era, a buscar a Pablo, porque todos le tenían miedo. Y también Pablo le tenía miedo a la turba, porque por la muerte de Esteban empezó una persecución tremenda. Pero también los creyentes desconfiaban de Saulo de Tarso. Me mata esa gente porque yo la perseguí en un tiempo. ¿Alguna vez usted no apedreó una iglesia evangélica? Yo sí. ¿Usted no? Qué santo es usted desde que nació, ¿verdad? Yo era el mero diablo. Y por cierto, a una iglesia que se llama Betel le tiraba piedras para interrumpir el culto. No lo hizo. Qué buena gente es usted, hombre. Si aquel Barrabás soy yo, hombre. Y al tiempo me fui a parar en medio, enfrente de la iglesia, y bajó una unción del Espíritu Santo. Empecé a llorar, arrepentido de que había lanzado piedras contra aquella.
y no hallaba si condenarme o disfrutar el gozo que había en la iglesia. Y uno está... Por eso, esos lloritos de comadres. Y aquí dice un Señor, pueblo mío. ¿Y por qué amurra la cara si es el Señor que está hablando? ¿Ah? Tenía el 31 en la chica y se le escapó y ya no lo haya. Perdió de ganar. ¿Ha visto usted gente que para profetizar ponen bien fea la cara? La mía se presta bien fácil para ponerla fea. ¿Te das cuenta? Bueno, dice uno, ¿que está feliz o está? ¿Qué pasa? ¿Y qué le hago yo con esta? ¿Está contenta o está amargada? Problema. Y ahí erigió un altar. Y le llamó Edar. Edar. Encina del llanto. Edar. ¿Qué experiencia había tenido? Y luego le voy a decir una cosa, para ir finalizando ya, porque ya es tiempo. Aún atrás, en Siquem, había prosperado en una manera tremenda. Y en Siquem había levantado una tienda, una casa, y había hecho cabañas para poder tratar con el ganado. Pero lo dejo atrás. No tiene mucha relevancia para mí. Entonces, este hombre levanta 3 columnas. Cuando la van, en Galad, en Betel, y en Betel levanta 2. La primera vez solo erige una columna. La segunda vez que Dios lo manda, partiendo de Labán, cuando Labán lo buscaba, ya la ungió con aceite y con vino, libación. Ya son 2 veces en Betel. Pero luego levanta otro altar en Belén, Efrata. Ahí es donde tienen los serios problemas. Esto hasta Jesús lo experimentó. Usted ve a un Jesús en la cruz, muriendo por el lado negativo, y por el lado positivo diciendo, no los castigues porque no saben lo que hacen. Por una parte, el mismo Jesús, estando como hombre, gozoso de hacer la voluntad de su Padre, pero también triste por lo que le estaban haciendo. Lo explico mejor. Una vecina mía, de los Ley Celar, le pegó cáncer. Y estuvo 38 años con un cáncer. La metí en una bolsa, ya lo he dicho, de plástico, y en la mañana me decía, perdóneme, pero una bolsa así, como que si fuera eso que sale del queso, ¿cómo se llama? Suero. Tenían todos los días que botar eso. Y cristiano que llegaba a verla para consolarla, salía consolado de ella. ¿Cómo esa mujer puede estar? Mire, nosotros nos pega un dolor de cabeza y qué amurrada de cara la que andamos, Dios mío. ¿O no? ¿Qué le pasa, hermana? Parece que lo bautizaron en vinagre. ¿Se lavó la cara con vinagre esta mañana? ¿O se la lavó con jugo de limón? ¿Sí? Esta gente muriéndose. Tío mío estaba muriendo de cáncer y estaba riéndose a carcajadas. Yo no entiendo por qué este hombre está sufriendo a lo extremo y está carcajeándose. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Amén. Está con su enemigo que le ha hecho tantos males y usted se está riendo con él. ¿Y qué le pasa a este? Pues este está loco. Si la lógica me dice a mí que si este me hizo algo, yo tengo que estar bravo con él. ¿Y por qué me estoy riendo con él? Solo en el Evangelio se ve eso. ¿O no? ¿Usted siente que es difícil llegar ahí? Yo siento que es difícil. Para mí es difícil. Puede ser que para el otro de ustedes es bien fácil llegar allí. ¿No se podrá? Bueno, yo lo vi en esa señora. Esa señora para mí fue un testimonio.
La gente iba llorando de la condición en que estaba. Y cuando salían alegres porque les había testificado alegremente. Una vez que no nos amanezca frijoles y tortilla en la mañana, lloradera a mediodía, hermano. ¿O no? Una vez que no logremos lo que nos hemos propuesto, qué llorada, qué aflicción. Y a veces se nos sale, ¿dónde está Dios entonces? No lo decimos públicamente, porque se nos van las ovejas, lo decimos en secreto, en la almohada. Mire, si levantamos varias almohadas, son testigos de cosas que decimos o no. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué le pasa a Dios que no me sana? Decía, soy su siervo. Me acuerdo cuando levantaba muertos y mataba vivos. Y Dios, ahora que lo necesito, ¿dónde está? Yo quiero así, yo quiero ese, hermano. Yo sé que va a costar. Porque media vez le duele una muela o la cabeza a uno, hermano, anda con un cachete que se le pega al otro cachete, ¿o no? Y la nariz se le esconde de molesto con Dios. Pero aquí viene el peligro. Migdaleder, rebaño. Un buen líder descansa. El misterio del ministerio es trabajar reposado, no porque se fue a las Bahamas o Miami a pasar las Navidades, sino que el mejor lugar para descansar es Cristo Jesús en medio de las tormentas, porque hay un peligro. Erigir una columna en Migdal Edar es un lugar para descansar, aunque es muy misterioso. Es un lugar que parece que es para descansar, y es para descansar, donde se disfruta la gran vida. Cuando llegamos a la cierta complacencia ministerial, pero tenga mucho cuidado, porque puede ser una tremenda trampa. Cuando nos desplazamos hacia ella, porque en el ministerio siempre habrá una torre que nos traerá una trampa. Ministerios que casi andan chineados al apóstol o al siervo de Dios, que andan en limosina, que ni siquiera hablan, solo suenan una campanilla y vienen dos servidores, que le cortan el bigote. Tiene uno así especialmente en su casa para que lo rasuren, una persona especial ganando buen sueldo. Una persona que va a la barbería y saca a todos los que están ahí, hasta casi se llevan hasta el barbero, porque él está allí. Porque cuidado que es una trampa. Mi amado, querido hermano, si usted cree que el ministerio lo puede llevar allí, mejor renuncie antes de que se condene, fíjese. Porque esta última torre es la torre que nos formamos a nosotros mismos y apachurramos a los demás, mira, como que fueran cucarachas. El esposo de una sobrina mía vino, me van a ver, titulado de Costa Rica, y dijo las expresiones siguientes. Yo al hermano que tiene éxito en su ministerio y fue compañero mío en la misma iglesia, y usted sabe quién es. Yo me lo pongo bajo la planta de los pies. Dije, ay muchachito, no sabe lo que estás diciendo. Qué lástima. Creo que en los Estados Unidos está lavando cacerolas. Y no las de la Alianza, sino que cacerolas de otras. ¿Cómo es posible esto? Pero bueno, son los Jacob que empiezan a caminar, ¿verdad? Donde
son hijos de Dios, son predestinados desde el vientre de sus madres, pero que tal vez creen que se debe a sus habilidades. Hermano, ¿habrá alguno de nosotros que todavía cree en sus habilidades, en su destreza? El hermano es bien inteligente, hermano. Oh, qué reverencia, qué reverendo. Ese hombre es inteligentísimo. ¿Será cierto eso? ¿Ah? ¿Ah? Le dijo uno a mí que estamos comiendo juntos, un eminente pastor. ¿Tenés carro? No, Leo, pues no eres pastor, me dijo. Oh, yo tengo bicicleta, le dijo. Pues tú eres pastor ciclo. O ciclo pastor. ¿Y usted es qué? Pastor limosín. Está bueno. Los pobres hermanos. Y usted viene con esa chacha. Los pobres hermanos van a la iglesia y no se los llevan ahí, los deja botados. El polvo les cae a los pobres hermanos. Los pobres hermanos quedan ahí. Y van para la misma iglesia, fíjese, donde está el pastor. Y le dicen, pastor, qué bendición la que me dio cuando venía. Me echó polvo, fíjese. Y peor de ese polvo que sale de quemar llantas, más negro es todavía. Gracias, pastor. Nos dan una lección, algunos hermanos en la iglesia, nos dan unas lecciones, hermano, que uno se queda avergonzado, fíjese, ¿o no? Unas personas que no las tomamos muy en cuenta y que no hablan mucho en la iglesia, nos pegan unas avergonzadas, con su humildad, con su sencillez. Usted tiene los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo. Y nosotros, apártese que ahí voy, ¿verdad? ¿Ah? Usted no sabe cuántos títulos llevo ya llevo, miren, apóstol, superapóstol, patriarca, superpatriarca, rey, superrey. A la chucha, ya no le caben. ¿Qué estás haciendo en la FECITRAN? Me dijo, me lo encontré por ahí. Si esa colonia es de obrero, vos me dijo, pensé que yo soy obrero. Debías de irte a vivir allá. Decirle a esa iglesia vos que te dé aporte algo mensual para que vayas a vivir a Los Arcos. Y Los Arcos que me esperan del cementerio. Hay gente que le dice a usted así. Y uno así me dice, apóstol, cállese. No me diga así. Porque hermano, ¿verdad que usted no se engaña a usted mismo? Señor millonario, si no lo es, hombre. Mire, este pastor es cosa seria, esconde lo que tiene, fíjese. ¿A dónde lo esconde? Bajo la almohada, bajo el colchón. Esconde lo que es. Él se hace. Ay, hermano. Y no le digo que limite, pero si usted puede imitar a Jesús, Jesús jamás se dio color por lo que es cuando hacía un milagro. Jesús siempre estuvo donde había tragedia, donde había enfermedad, donde había necesidad, siempre estuvo. Jesús nunca se codió con los reyes de la tierra. Se codió con las prostitutas, con los publicanos, con los enfermos, con los leprosos. ¿Será ministerio ese usted? Bueno, en aquel tiempo bíblico se consideraba, ahora no se considera. Le da la mano al hermano y 3 jabones tiene allá para irse a lavar las manos porque se las dio el hermano. Hay que imitar a Chepito, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Chepito? Chepito no comía, estuvimos en Pinalejo una vez en un retiro. Chepito el último que comía mejor que todos nosotros. Que le dijo una vez Juan Chávez, le dice, compra comida, vos qué sos. No voy a comprar comida. No le dijo que no tenía, es que no tenía dinero. Cuando terminaron todos, empezó a recoger las sobras. Préstame ese plato, le dijo Juan, préstame el plato. Y puso chancho, pollo, pavo, res, de todo, comió mejor que todos. Le dice, vos comiendo sobras, no son sobras. Y hermano, sacaba la Biblia y decía, ¿acaso las 12 cestas cuando Jesús aumentó los panes y los peces no estaban bendecidos? Sí, le dijeron, bueno, entonces, ustedes oraron por todo esto, ¿verdad? Dice, bendecido yo estoy comiendo.
que la mamá lo había criado al pie de la cama con la palabra y oración desde chiquitito. Ya tenía 17 años. Esa vez que llegó a Pinalejo, no tenía dinero para irse en el bus. Y digo, yo voy a ir, allá voy a estar, ya van a ver cómo está. Pues Chepe, allá voy a estar. ¿Y qué cree? Llegó, hermano, en un carro lleno de tomate, de lechuga y de repollo, quitándole los pedazos de tomate y de lechuga. Y ahí estaba en primera fila, estaba en el retiro. ¿Qué le parece? Hermano, qué lección me dio ese muchacho. Muchacho de 17 años. Somos así nosotros. A mí si no me vienen a traer a la casa no voy. Y ahí van a ver con mi ausencia en el retiro. ¿Cuánta falta le... ¡Ay, qué grande es! Apártese, por favor. Si yo no estuviera aquí, esta iglesia no fuera bendecida. Mejor fuera, creo yo. Porque algunos servimos solo para estorbar. Amén. Ay, no mucho martirio ya. Póngase de pie, oramos. Es posible que haya pasado tú por esas etapas. Tal vez no la forma como está ahí en la Escritura, pero es posible que sí hayas pasado por algunas dificultades, algunas cosas contradictorias de repente en la vida cristiana. Algunas veces has querido dejar el ministerio, otras veces has querido hasta irte de la iglesia. Es que no me reciben bien, es que no me tratan bien. ¿Y si es trato de Dios, qué? Esta señora, mejor la voy a cambiar porque esta señora sí me cuesta. Es bravucón, es aquí, es allá. ¿No será que es la piedrita de afilar para pulirte esa señora? Bendita señora, bendito ese hijo que te hace la vida imposible. Bendito ese hijo que te está puliendo, hermano. Bendito ese hijo que te está puliendo. Bendito ese vecino que no puedes tolerarlo, pero bendito está haciendo un trabajo. Benditas sean todas aquellas contrariedades que nos ayudan para ser mejores, para ser pulidos, para ser mejores. Gracias, Señor. Giovanni, ayúdame a ministrar, por favor. Ayúdame. Yo necesito administración también. En el nombre de Jesús, ministrémonos unos a otros en esta mañana. Dios nos va a bendecir grandemente. Bendito sea el Señor. Bendito. Aleluya. Dejemos que la palabra profundice nuestro corazón. Solo le voy a invitar que levante sus manos esta mañana. Están trabajándonos. Están trabajándonos. Dejemos que nos trabajen. Oh, Rabakinda Rasatakamana Istukinama Soharaya Keita. Aleluya. Vamos. Sus palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Busque un siervo, vamos, busque un siervo. Busque un consiervo suyo. Extienda su brazo sobre él esta mañana. Que cambiemos del Jacob que andamos al Israel, que surja el Israel. Que surja el Israel, que surja el Israel, que surja el Israel. Vamos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Transfórmanos, transfórmanos, Señor. Cámbianos en nuestro interior. Extiéndete a mi profundo corazón. Profundiza en mi Señor. Aleluya, 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 aleluya.
rindámonos esta mañana, rindámonos esta mediodía. Aquí estamos, reconocemos nuestras falencias, reconocemos, Señor, nuestras cosas ocultas, reconocemos que sin ti no podemos, Señor. Acreciéntate en nosotros y transfórmanos. Aleluya, 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 Señor. No permitas que nos estanquemos, que nos estaticemos. Ayúdanos a avanzar en el nombre de Jesús. Vamos, ministre a su hermano, ministrémonos mutuamente esta mañana. Es un tiempo hermoso. Aleluya. Nos han escogido, nos han escogido, nos han escogido. Eso es, vamos, 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 vamos. Él está en nosotros y está con nosotros. A pesar de nuestras diferencias y a pesar de nuestros errores, está con nosotros. Está trabajando silenciosamente en nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, que el terror tuyo vaya delante de mí, que el terror tuyo vaya delante de mí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué delicioso, aquí está el Señor, aquí está el Señor con nosotros, siervos amados. Bendito tu nombre, Señor, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre. Cámbiame, cámbiame de posición, cámbiame. En el nombre de Jesús. ¿Cree que podemos adorarle un minuto más? Un minuto más. Alce su voz y adorémosle. Adorémosle, 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 adorémosle. Nos escogieron, nos escogieron, nos escogieron. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Expongámonos delante de la luz, expongámonos delante de Él. Que encienda la lámpara y podamos ver nuestras tinieblas. Que alumbre el Señor y podamos ver nuestra falencia. Que alumbre el Señor y podamos ver nuestra deficiencia. Que alumbre el Señor y podamos ver las cosas que a Él no le agradan, pero que surgen de ese hombre interior caído y maligno, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, adoremos un rato, unos minutos más. Bendito, 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 bendito. El que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar. Bendito, 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 Señor. Aleluya, aleluya. Levanten sus manos y adoremos esta mañana. Él inició una obra y la va a concluir. Está trabajando silenciosamente en nosotros. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. ¿En qué etapa del proceso estaremos? No nos dejemos, no nos detengamos. Dejemos que Él siga haciendo su trabajo. Bendito Señor, te damos gracias. Qué delicia estar en tu presencia. Calladamente, el Señor camina en medio nuestro, en medio de los candeleros camina. Ay, camana barababasiki rabasua, y rabakenanai sukinanai. Toquémoslo, 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 toquémoslo. Disfrutémoslo, porque Él nos está disfrutando. Aleluya, gracias, 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 Señor. Porque no me has rechazado, porque no me has dejado, gracias. Merecía quedar botado, pero no me has dejado, gracias. Gracias. Oh. Esto fue Retornando a las Escrituras. Oramos que ponga su palabra por obra para edificación de su vida y familia. Este es un espacio producido por Misión Cristiana Elim, una misión exclusivamente al servicio de Dios.